el océano de juego, presentamos este Ecos, el primer continente. Juego traído a España de la mano de Gen X Game, originalmente por AEG, y su creador John Declercq. Juego de 2 a 6 jugadores, para mayores de 14 años, que me sorprende, y con una duración entre 45 y 75 minutos. Tengo que decir que funciona bien a cualquier rango de jugadores, ¿de acuerdo? Funciona perfectamente, ya que los turnos son muy rapiditos y lo vais haciendo sobre la marcha. Contra más jugadores será un poquito más largo. ¿De qué va este Ecos? Pues Ecos tendremos que ir creando el continente en el centro de la mesa y tendremos que, pues cada jugador, el primer jugador inicial mejor dicho, sacará una serie de piedras que nos darán una fuerza de la naturaleza y lo iremos tachando en nuestra zona. En el momento que esté completa esa línea, nos dará un beneficio y con ese beneficio podemos realizar varias acciones. Podemos añadir animales dentro de ese hábitat, podemos aumentar el hábitat, incluso podemos destruir parte del hábitat para poder hacer otra cosa. Todo eso nos irá dando puntos de victoria y al final de la partida el que más puntos de victoria tenga será el ganador. Es un juego que parece muy sencillito, pero que a la hora de jugarlo veis su complejidad y veis cómo tenéis que ir haciendo la estrategia. Es un juego que mejora por partidas. La primera partida es como un primer vistazo al juego y después ya la segunda, la tercera ya sabes cómo marcarte tu estrategia y a qué es lo que tienes que ir. Además lo puedes modular como justo te dice una primera impresión de cómo debes de jugar la partida, pero después ya puedes ir mezclando los mazos. Bien, hablando un poquito de cómo funciona este Ecos, vamos a ver cómo se juega. Bien, pequeñeres, ahora voy a explicar cómo se juega a Ecos, primer continente. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Vamos a hacer la partida para 2 jugadores, por ejemplo, para 3. No os preocupéis, una partida general y para ver cómo funcionan las mecánicas del juego. Entonces la preparación es muy sencilla. Ponemos ahí todas las fichitas de animales que vienen muy bien ordenaditas. Vienen con una tapa de la caja para que no se mezclen. Vienen perfecto la producción de este juego. Además también viene, aparte de las fichitas de madera, de fichitas de animales, tenemos los cubitos de madera que también vienen en otra caja perfecta. Esto sería la preparación. Luego tenemos fichas de el planeta que vamos a montar y hay montones y montones, ¿vale? Hay un montón de fichas de losetas. Solamente hemos sacado unas para ponerlas como ejemplo. Tenemos aquí fichas de montaña y fichas o figuras de árboles. Estos son ejemplos, hay muchas más en la caja. Luego, lo que tenemos que hacer primero es montar nuestro continente, que hemos cogido estas 4 losetas. Esta que es la preparación inicial, pero vosotros podéis cogerlas como queráis. Luego tenemos aquí los 6 mazos iniciales, que es como se recomienda empezar con unos mazos iniciales. Se diferencian por las patas que hay aquí, por las huellas, ¿vale? Estos mazos prefabricados, por decirlo de alguna manera. Cogeremos uno que queramos, nos lo llevamos. Y los demás, pues cada jugador lo descartará, cogerá. Lo demás que no se haya usado, pues esto, por ejemplo, ya no se usa en la partida. Los mazos que no se usen. Luego tenemos aquí las cartas rojas y las cartas azules que hayan sobrado, las dejamos aquí, ¿vale? Que ya las teníamos preparadas. Para el jugador, cada jugador, pues como veis, tienen estas tarjetas, tienen 2. Aparte que ahora enseñaremos cómo funciona cada tarjeta. Tiene 2 señales. Esta sería la señal que nos dice como hemos dicho, la mano prefabricada. Y después, si queréis, podéis hacer otras manos cuando seáis más expertos con los símbolos de las hojas que hay aquí, ¿vale? Para que veáis mucha más variabilidad en el juego. ¿Cómo se empieza? Pues cada jugador cogerá su cubito y lo pondrá aquí en la zona de inicio. Cogerá esta loseta que la iremos rotando, que ahora explicaremos. De la cajita cogeremos 7 cubitos que los pondremos aquí. Y de esta mano de 12 cartas cogeremos las que son las patitas más oscuras y las pondremos en nuestra zona de juego. Las demás las pondremos en nuestra mano, ¿vale? Las tendremos en mano. La dejamos, por ejemplo, aquí. Bien, y que lo que nos falta, que no he enseñado, son aquí estas piedras que son las que nos va a dar el poder para poder ir transformando nuestro planeta. Bien, explicando un poquito cómo funciona la preparación de la partida, vamos a ver cómo se juega.
El turno en Ecos es muy sencillo. El jugador inicial, que se considerará el heraldo, irá cogiendo piedras, que son el espíritu del juego, y lo tendrá que ir enseñando. Cuando la enseñe, vamos a hacer, por ejemplo, soy el heraldo y saco esta piedra, ¿vale? Pues todos los jugadores tendrán que tachar este símbolo, ¿vale? Podemos hacer varias cosas. En primer lugar, podemos tachar este símbolo. En este caso no lo tengo. Si lo tuviera, vamos a sacar otra piedra que yo tenga para que veáis cómo funciona. Por ejemplo, saco esta, ¿vale? Pues veo que tengo aquí un símbolo, pues lo tapo, ¿vale? Si tuviera más de un símbolo, por ejemplo, si sacara este símbolo, solamente puedo tapar uno por carta. Podría tapar tanto aquí, que hay dos, puedo tapar uno, y aquí, que hay otro, puedo tapar otro, ¿vale? Bien, esto sería cómo usar las piedras. Iremos tapando. Ahora, imaginaros que nos sale esta, ¿vale? Y tapamos este. Y la segunda opción que podemos tener es, imaginaros que no tenemos, están todas las demás cubitos, están rellenos. Vale, vamos a poner lo que está así. Podemos mover uno de esos cubitos que están en otra loseta hacia la nuestra. Por ejemplo, lo podríamos mover aquí, ¿vale? Para completarlo. Esto sería otra opción. Una opción es colocar cubitos, otra moverlos de un cubito a otro, de una tarjeta a otra tarjeta, y la otra opción que tenemos es mover nuestro dial. En nuestro dial, imaginamos, como hemos dicho antes, sacamos esta. Vamos a barajarlo un poquito. Sacamos esa y lo tenemos que poner aquí. En vez de colocarlo, cogemos el dial y le damos la vuelta. Giramos 90 grados. Si en otro turno sacamos esta, pues podemos hacer dos cosas. Podemos poner uno y además girarlo. O podemos girarlo dos veces, ¿vale? En el momento que lo giremos podemos llegar a llegar a dos elementos. Podemos ganar una carta y después volver al inicio, o ganar un cubito o jugar una carta. Vamos por partes. Poder ganar una carta. Con esta opción podemos coger de aquí dos cartas y descartarnos de una, de aquí dos cartas y descartarnos de una, o coger una y descartarnos de otra. Quiero decir, por ejemplo, cojo de aquí dos, miro cuáles son las que me interesan, una me la llevo a mi mano y la otra la descarto aquí. Y en el momento que haga esa acción, pues vuelvo al inicio. Si he dado otra vez otras tres vueltas, 1, 2 y 3, y llego aquí, puedo hacer dos opciones. Puedo o coger un cubito y llevarlo a mi reserva, o puedo jugar una carta de las que están en mi mano, que no son visibles para los demás jugadores. Por ejemplo, juego esta carta y la pongo aquí, ¿vale? Y la vuelvo a poner al inicio. Esto es lo que podemos hacer en nuestro turno. Una vez que esté completa las cartas, pues haremos las acciones que hay dentro de las mismas cartas que explicaré a continuación. Pero el turno es tan sencillo como cojo, pongo cubito o muevo dial y hago la acción del dial. Aquí en el dial nos dice cuántos tipos de piedras tenemos, ¿vale? Para que sepáis cómo va a ir funcionando. Y en el momento de que se rellene una de las cartas, pues por el orden que tengamos de turno, se irán resolviendo. El primer jugador resolverá todas las cartas que haya hecho, siguiente, pero en un orden. Y cuando se haya terminado, pues ahora explicaremos cuánta funcionalidad tiene una carta. Bien, una vez explicado cómo va el turno, que es tan sencillo como coger cubitos y ir rellenando nuestras tarjetas, vamos a explicar cómo son las cartas. Vamos a irnos en profundidad a explicaros una carta y cómo funcionan las diferentes partes de las mismas. Vamos a explicar ahora cómo funcionan las cartas y algunos términos de ellas. Pero antes, que no lo he explicado, es cómo se termina el paso del heraldo. Quiere decir que nosotros
cada turno iremos cogiendo una piedra y la iremos colocando e ir tachando. En el momento de que cojamos un comodín, que es esta, que es multicolor, en ese momento cada uno tachará, realizará su turno y todas las piedras que hemos utilizado las cogemos y se las pasamos al siguiente jugador, ¿vale? Así es como iremos pasando y realizando el turno. Bien, ¿cómo funcionan las cartas? Vamos a enseñaros esta carta, por ejemplo. Aquí, como veis, tiene hojitas. Esto es cuántas veces podemos utilizar la carta. Tenemos 4 hojas, pues se puede utilizar 4 veces. En el momento que la hagamos, echemos estos números, la giramos y vemos que ya podemos hacerlo 3 veces. Después lo podremos hacer 2, después 1 y después ya esta carta se elimina. Aquí tenemos los requisitos que nos piden y aquí nos vendrán las cosas que podemos ir realizando paso a paso. Bien, vamos a explicar, por ejemplo, cuando se realiza una carta, cómo se debe de utilizar. Por ejemplo, imaginaros que utilizo esta, ¿vale? Pues en mi turno me sale el césped y la completo. Una vez que la completo, pues yo soy el primer jugador y la hago. Como tiene un solo turno, solamente tiene una hoja, solamente la podré utilizar una vez y luego se descartará. Cuando viene este símbolo, esta flechita roja hacia abajo, es colocar. Entonces nos dice que coloquemos una pradera. Pues cogemos una pradera y la colocamos en la tierra. La podemos colocar adyacente. Aquí, por ejemplo, no podría ser, ¿vale? Tiene que ser que esté pegado a otra carta. Por ejemplo, la podemos colocar aquí o la podemos colocar aquí, ¿de acuerdo? Imaginamos que la colocamos aquí. Entonces ya ha aumentado nuestro tamaño. Luego que nos dice, también puede reemplazar un mar con un pradera. Pues entonces podemos cambiar un mar por una pradera. Pues imaginamos que queremos este mar, lo quitamos y colocamos pradera. Pues mira, cómo hemos cambiado la tierra. Y luego nos dice, gana una carta y juégala por juego. Pues cogemos una carta y la ponemos en nuestra zona de juego. Como ya se ha terminado, esta carta se eliminaría. Vamos a hacer ejemplo de otra carta. Imaginaros, por ejemplo, vamos a hacer esta, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una más sencillita para que lo veáis. Esta, por ejemplo. Cuando tengamos todo esto, nos dice, coloca un antílope. Bueno, tenemos estos 4, ¿vale? Vamos a hacerlo correcto. 4. Como tiene 3 usos, pues lo ponemos así y esto vuelve a nuestra reserva. Entonces nos dice, coloca un antílope. Pues cogemos un antílope y lo colocamos. Los animales nos van a decir dónde pueden ir. En este caso, el antílope solamente puede estar en praderas. Hay animales como, por ejemplo, pueden ser los rinocerontes, que solamente quieren desierto. Vamos a enseñaroslo. Los gorilas, que por ejemplo solamente quieren montañas. Y hay otros animales que solamente nos pedirán zonas con vegetación. Y los que son de agua, por supuesto, necesitan estar en el agua. Entonces, por ejemplo, nos han dicho que coloquemos un antílope. Pues lo colocamos en una zona correspondiente. Por ejemplo, aquí. Dice, elige una dirección y mueve todos los antílopes un espacio en esa dirección si es posible. Pues si hubiera aquí más antílopes, pues lo movemos. Y lo movemos aquí. Y gana 2 puntos por cada antílope movido. Como hemos movido un antílope, pues ganamos 2 puntitos. Y lo llevamos a nuestra zona de juego. ¿Qué más explicaros? El juego de verdad que tiene muy poquitas cosas, pero hay 3 cositas que sí tengo que explicaros. Una cosa es el hábitat, el continente, la adyacencia y la comunidad. La adyacencia es que están adyacentes, ¿de acuerdo? Esta loseta está adyacente con todas estas. Esta está adyacente con esta, ¿vale? Lo que es la comunidad. La comunidad es el número de animales que están en la misma o adyacentes, ¿de acuerdo? Normalmente solamente puede haber un animal por loseta cuando lo colocamos. Después ya veréis que podremos ir moviéndolos a diferentes losetas, pero normalmente uno por loseta. Luego también tenemos lo que es los
hábitats. Los hábitats son las especies. Aquí, por ejemplo, tenemos un hábitat que es de 3, que están adyacentes entre sí y forman un hábitat de pradera. Aquí tenemos un hábitat de desierto, que es de 1, y aquí un hábitat marino, que es de 1. Y esto se llamaría hábitat. Y el continente, pues el continente es la masa terrestre. Si, por ejemplo, estuviera esto así, pues diríamos que tenemos dos continentes, ¿vale? Porque están separados por un mar. ¿Cómo se gana el juego? El juego, en el momento, podéis hacer partida corta, partida larga. En el momento que superáis los 60 puntos, se termina la ronda, se contabilizan puntos y el que más tenga será el ganador. En partida larga o partida normal, a 80 puntos. Más cositas que tengo que enseñaros. Pues esto lo hemos explicado un poquito para jugar a 3 jugadores. Si sois 2 jugadores cambia un poquito las cosas. Es decir, cuando formáis vuestra mano inicial, como hemos dicho antes, que son con las 3 más oscuras, en el caso de que sois 2 jugadores se cogerán 3 las más oscuras y de vuestra mano 2 al azar. Jugáis con 5 cartas al inicio. Y además podéis coger, en vez de coger una piedra, el heraldo en vez de coger una piedra, cogerá 2 e iréis tachando las acciones. Tanto ir poniendo la piedra sobre la imagen o ir moviendo el dial. Bien, pues esto, bueno, aparte hemos enseñado que las montañas, otra cosita también que antes de que se me olvide, las montañas podemos colocarlas en los hábitats, ¿vale? Cada montaña solamente puede tener una. Pero los árboles solamente pueden crecer o en cada loseta puede haber uno. En la pradera, en esta puede haber uno, en esta puede haber uno. Si tenemos montañas podemos colocar otro, pero en desierto no podemos colocar árboles. Pero si tenemos una montaña, sí podemos colocar un árbol aquí. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que realizar con los árboles. Habrá otras cartas que nos dicen que podemos, como hemos visto, transformar la tierra, podemos aumentar nuestra población, habrá depredadores que se lleven puntos por eliminar a otros herbívoros, en fin, cigüeñas que moviéndolas pues también nos darán puntos de victoria. Un montón de estrategias que tendréis que ver partida a partida. Bien, pues esto ha sido Ecos, primer continente. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!